Muchas gracias por visitar nuestro canal, que nace de la necesidad por buscar la verdad de Cristo. La historia nos ha demostrado que la Biblia es el libro de libros con pruebas irrefutables sobre la existencia, creación y conducción del ser humano en su relación con Dios. Presentamos el canal Reflexionando a la Luz de la Biblia con el pastor Adrián Estodar. La pregunta del día: ¿cuántas cosas hacemos que no tienen fundamento? ¿Cuántas cosas realizamos que están fuera de contexto? ¿Cuántas veces llevamos a la práctica hechos que realmente no deberían de haberse hecho? Partiendo de esa premisa, quiero reflexionar con el modelo de Jesucristo. Jesús enseñaba a sus discípulos en base a hechos y al contexto histórico del momento que él vivía. Por eso quiero recordar esta mañana la Escritura. El libro de Lucas lo habla, Juan lo habla, Mateo lo habla y San Juan también lo tiene escrito. Jesús llevaba a sus discípulos al templo, pero los llevaba con la finalidad que ellos aprendieran, que ellos conocieran, que ellos pudieran llevar a la práctica lo que Jesús estaba tratando de decir: no hagan eso. Hace 2000 años, Jesús llevó a sus discípulos al templo. Los paró frente a los fariseos, frente a los sacerdotes, y les dijo: eso no lo hagan. Ustedes no hagan eso. En el libro de Mateo, capítulo 23, desde el verso 1 hasta el verso 36, que no vamos a leerlo todo porque no me alcanzarían los minutos que tengo, hay profunda reflexión sobre las cosas que no deberíamos de hacer. Y estoy hablando máxime al cuerpo pastoral, pero también a la iglesia misma. Porque siento que nos hemos alejado del modelo de Cristo. Siento que nos hemos alejado de la Biblia. Siento que hemos caído en prácticas que el mismo Jesús dijo a sus discípulos: eso ustedes no lo hagan. Entonces, hagamos un breve recorrido en este instante para tener claridad sobre lo que quiero enseñar. Mateo 23 y el verso 4 comienza diciendo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. O sea, está hablando del liderazgo de la iglesia. Se nos hace fácil tomar medidas, decisiones, tributarle al pueblo cargas que ni nosotros mismos como pastores las podemos llevar. Y Jesús entonces le dice a sus discípulos: miren, eso que hacen los sacerdotes, eso que hacen los fariseos, ustedes no lo hagan. La iglesia parece que se perdió, porque Cristo dejó establecido que eso no lo hiciéramos. ¿Y cuántas cosas hacemos hoy en día que Cristo prohibió? Veámoslo entonces a la luz de la Biblia. Primero, Jesús dijo: no amen los primeros lugares. ¡Wow! Óigame, eso es hoy en día una práctica. Yo fui a una reunión donde había un lugar exclusivo para los pastores y sus esposas. Y me dijeron: hermano, ahí hay una zona exclusiva VIP para los siervos del Señor. Y yo le dije: no, hermano, discúlpeme, yo me quedo acá en las gradas del estadio con mis hermanos de la fe. ¿Por qué voy a estar yo en primeros lugares? Si el mismo Jesús dijo: eso no lo hagan. Y mire, está escrito, hermano, no me estoy inventando nada. Porque de repente usted puede estar pensando: hey, ¿qué le pasa al pastor Adrián? Está diciendo lo que hoy es práctica común, pero una práctica equivocada, porque Jesús no era eso lo que él quería de nosotros, máxime nosotros los pastores. Entonces,
En el verso 6 del capítulo 23, Jesús está diciendo: no amen los primeros lugares. No busquen sentarse en zona privilegiada. Hoy en día es una moda. Y en el verso 8 también nos llama la atención, porque en el pasado nos encantaba, y estoy hablando del pasado, ¿no? En el pasado a los fariseos les encantaba el título de rabino, que los trataran así como las grandes eminencias. Y allá entonces en el verso 8 también Jesús cuestiona eso. Y dice: pero vosotros, hablando de la iglesia evangélica, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Uy, diga eso hoy en día, va a tener problemas, porque hoy en día nos queremos inflar diciendo que somos doctores, licenciados, reverendos, apóstoles. Queremos estar por encima de los demás, olvidándonos que el modelo de Cristo es que todos somos hermanos, todos somos iguales, todos tenemos la iluminación de Cristo y debemos de tratarnos con igualdad. Igualdad que se ha perdido, ¿sí o no? Bueno, en el verso 10 Jesús también reclama y dice: no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mire qué interesante. Mire lo que Jesús está diciéndolo a los discípulos: no lo hagan. Ustedes no hagan eso. Pero la iglesia se ha apartado del modelo de Cristo y ahora hay licenciado, doctor, reverendo, apóstol. O sea, hemos utilizado un sistema que es totalmente en contra de quien fundó la iglesia, Jesucristo. Jesucristo no quería que en su comunidad de fe hubiera jerarquía. Pero como no leemos, como no revisamos la Escritura, estamos haciendo lo que Cristo dijo que no hiciéramos. Sigamos adelante. Mire qué interesante. En el verso 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿De qué habla Jesús ahí? Jesús está hablando de una costumbre que hay hoy en día. Los pastores queremos generar en las congregaciones seguidores para nosotros y no para Dios. Incluso somos tan osados que decimos: sea como yo, viva como yo. Y muchos de nosotros, los líderes, realmente estamos alejados del marco de Jesucristo. Porque el marco de Jesucristo es que si yo quiero ser mayor en el reino de los cielos, yo debo ser servidor de todos aquí en la tierra. Aquí yo no debo tener privilegios, aquí yo no debo de estar por encima de la congregación. Como siempre he dicho, lo voy a decir hoy nuevamente: si en esta congregación el único que prospera soy yo, algo malo está pasando, porque la prosperidad debe ser pareja. Mis hermanos y yo debemos de ser bendecidos, prosperados, y debemos de estar en victoria todos. Pero en el modelo que se ha implementado en la iglesia evangélica, el único que prospera es el pastor. Los demás prácticamente son esclavos de inventos del hombre mismo que Jesús prohibió. Que Jesús dijo a sus discípulos, a los que son el modelo de la iglesia cristiana, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Mateo, dijo: ustedes no sean como son los fariseos, ustedes no hagan eso. Pero lamentablemente eso se hace hoy en día. Y entonces tengo que recorrer rápidamente en la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia es la que mejor habla y no yo. La Biblia dice en el verso 14, mire, eso es interesante, hermanos.
Eso es de ponerle mucha atención a la Sagrada Escritura. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Amigos y hermanos, hay tantas prácticas en la iglesia evangélica hoy en día que están lejos del modelo de Cristo. Y esta es la razón por la que hoy quiero que usted revise en su casa Mateo 23, desde el verso 1 al 36. Léalo en su casa, por favor. Y se va a dar cuenta que hay prácticas en las iglesias que no deberían de existir. Hay congregaciones que expulsan a los miembros. Jesús dijo, eso no lo hagan. Hay congregaciones donde se enseña tanto a obedecer al pastor y no a Dios. Jesús dijo, eso no lo deben de hacer. Hay congregaciones donde la mayor prioridad es el diezmo y menos el trabajo social para ayudar a los necesitados. Jesús dijo, eso no lo deben de hacer. No lo deben de hacer, aquí está escrito. Y la pregunta es, si está escrito, ¿por qué lo estamos haciendo? Respuesta concreta, leemos poco. Muy poco leemos la Biblia. Y hoy quiero compartir una teoría, y si no, póngalo en práctica en su casa y se va a dar cuenta. Agarre la Biblia, lea un día la Biblia, cualquier libro de la Biblia, lea un día. Y al día siguiente agarre un libro de cualquier tontería, de las que muchas hay en este mundo. Un libro de Dino de Laurentiis, un libro de Agatha Christie, un libro cualquiera, de los que tantos hay, especialmente de fantasía y brujería. Lea cualquier libro de esos y léalo un día y va a darse cuenta que lo que un día leyó la Biblia se le olvidó. Pero el día que leyó un libro de esos de fantasía, de esos de brujería, de esos de mentira, óigame, su mente se va a activar tanto que no va a poder olvidar esa tontera. Así de sencillo. Si no, pregúntele a tanto profesional hoy en día que dedica su tiempo a leer libros como El Señor de los Anillos, a leer libros como, bueno, hay tantos libros que hoy no quiero mencionarlos, tantos libros de tontería, de sanatí, de brujería, de maldad, de tantas cosas. Esos libros usted los lee y no se le olvidan, pero usted lee la Biblia y se le olvida. Por eso Jesús a sus discípulos, siempre que les hablaba, les decía, ¿qué dicen las Escrituras? Aún después de haber resucitado de entre los muertos, Jesús se volvió a sus discípulos camino a Emaús y le decía a los discípulos que iban tristes, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Jesús nos dejó la Biblia, el libro sagrado para que usted y yo leamos y lo pongamos en práctica. Pero lamentablemente, los versículos que he mencionado esta mañana, desde el capítulo 23, el primer versículo hasta el 36 del libro de Mateo, hay muchas cosas escritas que la iglesia no está practicando. Léalo en su casa, por favor. Solo un versículo más quiero leer para que usted vea que tiene sentido lo que yo estoy diciendo en este momento. En el capítulo 23 y el verso 15, Jesús le dice a nosotros los pastores, Jesús escribió esto para mí y para usted. Entonces Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer proselitismo. O un prosélito, para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! Óigame, ¿usted leyó eso en su casa? Léalo. Cuando usted está imitando la mala conducta de su pastor, usted está siendo
hijo del infierno, dice Jesús, no lo digo yo. Porque en el modelo de Jesús, Jesús nos enseña que cuando vengamos al templo y vamos a depositar nuestra ofrenda en el altar y nos acordamos que le debemos al vecino, que le debemos al truchero, que le debemos al hermano, Jesús dijo: detente, guarda tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Eso nos lo estamos enseñando en las iglesias hoy en día. Más bien me alarma ver que muchos predicadores están diciendo: si usted tiene deudas, venga al templo, pacte con Dios para que usted sea bendecido. Mentira del diablo. Por eso me encanta ese versículo que acabo de leer, Mateo 23:15. Jesús dijo: están haciendo a la gente más hijos del infierno que del cielo. Porque estamos engañando, porque estamos llevando a la gente a prácticas que no son correctas. Hoy, Iglesia del Señor, hermanos y amigos, si vamos a llevar a la práctica en la iglesia alguna forma, estilo o moda, debe ser la forma y estilo que Jesús dejó. Jesús es el fundador de la iglesia. Jesús es el modelo perfecto. Jesús es el que nos enseña cómo debemos de vivir. Pero lamentablemente nos hemos apartado de Jesús y hemos comenzado a hacer prácticas que no son las que Jesús dejó. Lea en su casa detenidamente Mateo 23 del 1 al 36 y estoy 100% seguro que a su mente van a venir tantas prácticas que usted mismo va a decir: eso se lo inventaron. Ese no es el modelo de Cristo. Porque Jesús dijo, lo dijo Jesús, no lo digo yo, Jesús dijo, un versículo más, discúlpenme, pero es necesario, un versículo más. El verso 17, para que tengamos claridad sobre lo que estoy hablando. Dice: insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Sabe por qué estoy utilizando ese versículo? Porque muchas veces los predicadores le meten en la cabeza a la gente que la plata es superior a las relaciones humanas. Y estamos viviendo un modelo de comercialización. Y estamos creyendo que el cielo se gana por el dinero que damos, cuando Jesús nos enseña todo lo contrario. No hay mayor forma de ganar el cielo que sirviendo al prójimo, que atendiendo las necesidades de las viudas, que atendiendo a los huérfanos. Cuando nos despojamos de nuestra actitud egoísta, cuando realmente descendemos para vivir el modelo de Cristo, entonces somos lo que dijo Pablo: esclavo. Hay muchos que dicen: no, yo no soy esclavo, yo soy libre. Pero utilizan la libertad para vivir desordenadamente. La esclavitud que Pablo habla es aquella que nos lleva a la obediencia del modelo de Cristo, a hacer lo que Cristo dice, a vivir como Cristo nos enseñó. Por eso Cristo los llevó al templo y les dijo a sus discípulos: ustedes no hagan lo que ellos hacen. Y hoy estamos haciendo precisamente lo que Cristo quería que no hiciéramos. Amigos y hermanos, necesitamos volver al modelo de Cristo. Hoy quiero reconocer a un cantante que no es cristiano, pero dijo una gran verdad: Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no es sustantivo. Y si usted escucha la canción de Ricardo Arjona, prácticamente está diciendo lo que dice Mateo 23, desde el versículo 1 hasta el 36. No podemos usar el modelo de Jesucristo como un pretexto para ser los dueños, los amos de los sentimientos de los demás. Debemos de ser siervos de Jesucristo, viviendo bajo lo que Cristo dijo. Ustedes eso no lo hagan.
Si quieren ser mayores en el reino de los cielos, sean servidores de todos los demás. A veces estoy aquí en el templo y me pongo a trapear y a barrer con mis hermanas, y mis hermanas vienen y dicen: pastor, no haga eso. Y yo la quedo viendo y le digo: ¿qué le pasa, hermana? Aquí somos hermanos todos y todos juntos debemos de colaborar en el engrandecimiento de la obra de Dios. Todos debemos de empujar la carreta juntos, sin distingo de posición o cargo. Eso dijo Jesús, eso enseñó Jesús, y la iglesia se apartó de eso. Dios quiera, amigos y hermanos, que podamos volver a la Sagrada Escritura y reconocer realmente que lo que Jesús dijo se debe llevar a la práctica. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por dejar palabras tuyas para que tu pueblo pueda reflexionar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que esta reflexión haya sido de fortalecimiento en tu relación con Cristo. Gracias por haber visto este video. Si ha sido de ayuda, regálanos un like y comparte. No olvides suscribirte y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video. Damos un agradecimiento especial a todos nuestros suscriptores, puesto que han ayudado al fortalecimiento y expansión de este ministerio. Que Dios bendiga tu vida. ¿Dónde está el amor?